Buenas tardes, hoy vamos a hablar en esta primera parte de la unidad sobre muestreo acerca de los conceptos generales de muestreo y diseño de muestreo. En una siguiente charla hablaremos sobre tamaño de muestra y también voy a grabar un video tutorial adicional en el cual van a ver algunos ejemplos de cálculo de tamaño de la muestra. El muestreo es muy importante para la investigación porque la validez interna depende directamente del muestreo y del diseño de investigación. Recordemos que es la validez interna. La validez interna es que los resultados que obtuvimos en nuestra muestra se puedan generalizar a la población de la que se extrajo esa muestra. La validez externa es que podemos generalizar a poblaciones diferentes, o sea, individuos, si estamos trabajando con pacientes con hipertensión o con diabetes, nosotros tomamos muestras. La validez interna es que el estudio tenga la suficiente calidad para poder generalizar a otros pacientes de nuestra institución que tienen diabetes o hipertensión. Y validez externa que podamos generalizar a pacientes de otros contextos. Pero el hecho que el estudio tenga validez interna va a depender, en principio, como les dije, de que haya un buen diseño de estudio. Y un diseño de estudio bueno es aquel que no tiene sesgos de selección y sesgos de información. La forma en que se seleccionan los pacientes y la forma en que se recolectan las variables de interés. Si no hay sesgos implícitos en ese proceso, ya tenemos algo bueno para poder decir que va a haber validez interna. Pero el otro aspecto es de que hayamos recolectado una muestra que sea buena. Y una muestra buena es aquella muestra representativa en tamaño, es decir, que tenga el suficiente tamaño, y eso lo veremos en la siguiente charla, para poder estudiar con suficiente precisión el evento de interés o la diferencia que queramos investigar si es que estamos comparando, por ejemplo, el efecto que tienen dos tratamientos diferentes sobre la disminución de la presión arterial, para saber si son igual de buenos o si alguno de ellos es mejor que otro. Por otro lado, esa representatividad tiene que ver con que se esté teniendo con la muestra una fotografía de la población. Es decir, que la muestra tenga casi las mismas características que tiene la población. Si en mi muestra estoy hablando de pacientes con VIH, el 70% son de sexo masculino, por lo tanto el 30% de sexo femenino, yo voy a tener esa cantidad de pacientes más o menos, o esa proporción de pacientes en 5.000 pacientes que se estén viendo en una unidad de atención integral. Mi muestra debería de reflejar más o menos esos porcentajes. Si yo tuviera una muestra en la cual el 60% son mujeres y el 40% son hombres, esa muestra posiblemente no sea representativa de esa población. Entonces vemos la representatividad desde el punto de vista que tenga características similares y tamaños adecuados. No siempre, como vamos a ver, una muestra más grande es mejor que una muestra más pequeña. Pero si tenemos dos muestras que se recolectan de la misma forma, por ejemplo, las muestras A y las muestras B, y esta es la muestra A, y esta es la muestra B. Ambas muestras se recolectaron con los mismos criterios. Fueron aleatorias. Las personas que recolectaron las muestras, suponiendo biopsias, no sé, tenían el mismo nivel o la misma capacidad o adiestramiento para recolectarlas. La muestra B va a ser mejor que la muestra A porque es más grande. Pero si esta muestra se recolectó de forma aleatoria y esta se recolectó de forma no aleatoria, podría ser que esta, a pesar de ser más grande que esta, no sea mejor que esta. Podría ser peor o podría ser igual de buena que esta. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son términos generales, conceptos generales acerca del muestreo y la inferencia. Veamos la terminología general. Aquí tenemos entonces una población de la cual se hace un sampling, un muestreo.
Si estas son 100 personas, por ejemplo, esta es mi población de referencia. Y aquí tengo 5 personas o 6. Entonces voy a tener que esta es una muestra. Si les digo, aquí hay 100 personas y aquí hay 6, esta es una muestra. Si aquí hubieran 3 personas, esta sigue siendo una muestra. Si aquí hay 100 personas y aquí hay 99, esta sigue siendo una muestra, porque el concepto dice que es cualquier subconjunto de la población. Bueno, eso es una muestra. El concepto de población es un concepto más complejo, como lo vamos a ver después. Y a veces para mí es un concepto un tanto abstracto. Ya, les diré más adelante por qué. Hacer estadística y hacer inferencia estadística es recolectar muestras y con los resultados que obtuvimos de la población, generalizarlos a esa población. Esto se va a expresar a través de parámetros poblacionales como una media o una proporción en total. Entonces veamos aquí un ejemplo. Si esta es una muestra, estos podrían ser residentes de cualquier residencia, de cualquier maestría de medicina. Anestesiología, medicina interna, qué sé yo. Y se va a determinar en un estudio una proporción, es un ejemplo, y un ejemplo de una media. Un ejemplo de proporción podría ser qué porcentaje de estos estudiantes tienen burnout según la escala de Maslach, por ejemplo. Se hizo el estudio y se llegó a la idea que según la escala de Maslach, el 40% tiene burnout. Punto 40 o 40% es lo mismo. Entonces es una proporción. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman estadísticos, porque son mediciones que se obtuvieron en las muestras de estudio. Entonces estos son los estadísticos. ¿Ok? El otro ejemplo es un estadístico de media. A estos estudiantes se les evalúa, por ejemplo, la presión arterial sistólica en promedio, suponiendo que era 112 milímetros de mercurio. Solo La Paz. Bueno, milímetros de mercurio. Esta es una variable numérica, esta que está acá, y esta otra es una variable categórica. Y estos son estadísticos. ¿Por qué se llaman estadísticos? Son valores que se obtuvieron en una muestra. Ahora, en la población están lo que se conocen como parámetros. Pero los parámetros nadie los conoce, ¿no? Entonces, los parámetros nadie los conoce. Entonces, lo que se hace en estadística es estimación. No se hace un conocimiento exacto de la realidad. Eso no se puede hacer. Para poder conocer cuál es la proporción de estudiantes que tengan burnout, deberíamos de evaluar a todos los estudiantes. Pero adicionalmente, ese término de población es un poco abstracto, porque ahí estaríamos hablando que la población son todas las personas que cumplen con esos criterios. ¿Y en qué momento? Las poblaciones tienen cambios que son poco o bastante frecuentes. Puede ser que un residente ya no esté trabajando por cualquier razón. Ya en otro momento van a ingresar otros nuevos. Y así es la mayoría de las cosas. Las poblaciones no son estáticas, son dinámicas, van disminuyendo, van aumentando por diferentes razones. Y por lo tanto la población es lo que nosotros tenemos, es la población de referencia. En determinado momento, cuántas personas hay con la enfermedad que nos interesa investigar. Si podemos responder a esa pregunta, podemos definir una población finita. Si no lo podemos responder, entonces vamos a tener una población infinita, ¿verdad? A eso lo estoy comentando de una forma muy sencilla. Para el muestreo existe generalmente en las maestrías o en las licenciaturas en estadística uno o varios cursos de muestreo. Existen especializaciones en muestreo. El muestreo es una ciencia, es un arte. El poder hacer un buen muestreo tiene que ver con que uno conozca estadística
conozca el problema de interés, si es una enfermedad reumatológica, por ejemplo, y tiene una parte de arte que le llama, porque mientras más diseñe uno muestreos, tiene una mejor idea de hacerlos y cada vez los va a hacer mejor posiblemente. Entonces requiere cierto grado de creatividad. Ahorita yo estoy en la fase en el Hospital Roosevelt de estar apoyando a residentes de pediatría con su muestra o arreglando algunas muestras que no quedaron bien a criterio de los revisores de estas investigaciones. Entonces es algo que muchas veces yo les digo, necesito que me muestren algunos estudios de cosas similares que se han hecho, porque eso nos van a servir para los tamaños de las muestras o para tener una idea de cómo han investigado el problema otras personas. Así como nosotros podemos hacer eso para definir el diseño de estudio, también lo podemos hacer para definir el diseño del muestreo. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Perdón. Que nosotros no podemos conocer el parámetro. El parámetro correspondiente a esta media de la muestra es el mu. ¿Sí? Y el parámetro para la proporción es el pi. Se le llama estimación, por ejemplo, a los intervalos de confianza, porque en una investigación yo puedo decir el promedio de la presión arterial sistólica de estos residentes es de 112 milímetros de mercurio, con un intervalo de confianza del 95% que va de 99 a 120. Eso nos está diciendo. Bueno, entonces aquí yo puedo juzgar varias cosas, como por el hecho de que en algunos estudiantes la presión va a estar arterial sistólica va a estar un tanto alta, y que aquí tenemos un ancho de este intervalo. Pero entonces se le llama estimación porque nosotros no podemos dar el valor exacto. Nosotros decimos que el verdadero valor, el que nadie conoce, posiblemente esté en este intervalo de confianza. Con un 95% de confianza va a estar acá. Con un 5% de incertidumbre podrían estarnos equivocando y podría estar fuera de este intervalo. Bien, entonces lo que vamos a rescatar de esta diapositiva es el hecho de que en las investigaciones tenemos una población de referencia. Las poblaciones son dinámicas, pueden ser más pequeñas, más grandes. El concepto de población de referencia es más preciso, porque nosotros decimos los pacientes que en determinado momento tienen las características que me interesan. Y vamos a ver ahorita un ejemplo de eso. Tomamos muestras para poder calcular estadísticos que nos van a servir para estimar los parámetros. En todo este proceso, como ustedes han intuido, pueden haber errores de estimación y errores de muestreo. Sigamos viendo los términos generales. Elemento es un objeto en el cual se toman las mediciones. Por ejemplo, cuando uno dice, mi muestra es de 120 pacientes. Cada uno de esos no es una muestra, porque la muestra es los 150 pacientes. O sea, no es correcto decir 150 muestras. Lo correcto es decir 150 elementos. Ya sean biopsias, ya sea que yo observe 150 veces cuando alguien se lava las manos, o sea, varias personas, pues, pero que observe 150 veces ese comportamiento. O 150 pacientes, de los cuales voy a revisar su papeleta o les voy a hacer una entrevista. La población va a ser la colección de elementos acerca de los cuales se desea hacer la inferencia. Yo puedo decir de que el conjunto de personas a las cuales queremos hacer la inferencia van a estar en lo que se conoce como el marco de muestreo si están listados. Si tengo una base de datos donde están todos esos pacientes, yo tengo lo que se conoce como marco de muestreo. Ok. Luego están las unidades de muestreo, son colecciones no traslapadas de elementos de la población. Bueno, entonces, ¿cómo son las colecciones no traslapadas? Si voy a hacer una encuesta acerca de la opinión que tienen las personas acerca de vacunarse en una comunidad, voy a preguntar a varias casas. Se van a llamar unidades de muestreo las casas, porque ahí hay conjuntos de elementos de muestreo. Una vez las personas solo vivían en una misma casa. Un señor que vive en dos casas, por ejemplo, esa es una unidad que se traslapa. Bien, entonces tenemos ahora
que la muestra es cualquier colección de unidades. Eso ya lo sabemos. Cualquier colección que se saque de la población es una muestra. Y veamos el ejemplo del marco de muestreo. El marco de muestreo puede ser algo como esto. Aquí tengo un grupo de pacientes que asisten a una unidad de reumatología. Los pacientes tienen lupus y se tienen en una base de datos varias características importantes, como el sexo, la edad, el registro médico, cuál es el diagnóstico principal, qué comorbilidades presentan, y por ejemplo el hecho que el lupus se considere según SLEDAI como una enfermedad activa. Ok, entonces 1 va a significar que sí, 0 que no. Bueno, entonces ese puede ser un marco de muestreo. Si hasta, por ejemplo, el 6 de septiembre del 2021 yo tengo pacientes conocidos por lupus ya bien diagnosticados y son 171 pacientes, entonces voy a tener aquí mi marco de muestreo. Aquí van a aparecer todos los nombres, solo puse los primeros ejemplos, pero aquí por ejemplo podría estar Silvia Chávez, etcétera. Ahí están todas esas personas. Ese es el marco de muestreo. Un marco de muestreo es una base de datos. Antes se ponía el ejemplo, eso ya es un ejemplo que ya no se utiliza porque posiblemente muchos de ustedes nunca conocieron un directorio telefónico, pero ese podría ser un marco de muestreo que tenía limitaciones porque no todas las personas que tenían teléfono desean aparecer en el directorio telefónico. Pero si por ejemplo mi marco de muestreo, yo quiero hacer una investigación donde quiero determinar cuál es qué sé yo, voy a caracterizar a una muestra de 35 pacientes que tienen lupus. Mi marco de muestreo es todo 171. Y ahí está, 171. Pero si yo quiero estudiar a 35 pacientes que tienen lupus y según SLEDAI van a estar activos, entonces mi marco de muestreo ya no es ese. Pues voy a verlo por acá. ¿Cuál es el marco de muestreo? Voy a seleccionar únicamente a los que tienen enfermedad activa. Son, como dice el filtro, 157 personas. Aquí lo importante no es que aprendan estos procedimientos que yo estoy realizando, sino que vayan viendo cómo se va racionalizando el muestreo, cómo se van definiendo las poblaciones de referencia. Como les dije, población de referencia y marco de muestreo es casi lo mismo. La diferencia es de que el marco de muestreo es el listado de toda la población de referencia. ¿Ya? Si la investigación de esas 35 personas sería pacientes con enfermedad activa y que no tengan ninguna comorbilidad como diabetes, bueno, entonces utilizo otro filtro y así voy a dejar solo los pacientes que no tengan alguna comorbilidad. Mi marco de muestreo y mi población de referencia va a ser más pequeña. Por eso es importante de que cuando uno utiliza lo que se conoce como métodos de muestreo aleatorios, se debe de tener un marco de muestreo que sea lo suficientemente bueno para poder tener un listado de pacientes según mis criterios de inclusión. Si mi criterio de inclusión es paciente con diagnóstico de lupus, según tales pruebas, pacientes de 18 a 60 años, entonces en el marco de muestreo debe de incluir la capacidad para poder seleccionar por edades. Si me dice ambos sexos, bueno, eso no importa. Si otra característica que yo quiero es que no tengan un diagnóstico conocido de hipertensión arterial, porque por alguna razón eso interesa para investigación. Entonces, si el marco de muestreo me permite saber quiénes tienen esas características tan particulares, yo puedo hacer un muestreo aleatorio. Entonces veamos qué es un muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio o probabilístico, así se conoce. Siempre que ustedes escuchen al azar, probabilístico, aleatorio, son aquellos muestreos
en los cuales la selección de las personas depende del azar. Cuando nosotros hacemos un muestreo tenemos al menos 4 aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? El primer aspecto es saber de qué tamaño va a ser la muestra. Bueno, entonces ese es calcular la muestra, tamaño de la muestra, primer aspecto. El segundo aspecto es tener bien definidos los criterios de inclusión y exclusión, o sea, criterios de selección. Y eso es también definición de caso. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es cómo voy a seleccionar a mis individuos, de forma probabilística o no probabilística. Y el cuarto aspecto es si lo selecciono de forma probabilística o de forma no probabilística, ¿qué método específico voy a elegir? Bueno, entonces esos 4 aspectos deberían de considerarse cuando uno presenta su protocolo. El muestreo aleatorio ya sabemos de que depende del azar. Y veamos qué es el azar. Si yo digo, voy a elegir a estos pacientes, yo tengo aquí el listado, necesito una muestra de 5 personas, elijo estos o estos, ya elegí al azar. Eso no es al azar porque por alguna razón esa selección depende de algo que yo hice, o sea, del investigador. La selección al azar, en primer lugar, depende para nada del investigador. Va a depender del azar. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de el uso de un software estadístico, ¿no? La otra cosa que es importante es que dependiendo del tipo de diseño de muestreo, esa va a ser su definición. Por ejemplo, para el más sencillo, que es el muestreo aleatorio simple, que aparece por acá, irrestricto aleatorio o aleatorio simple, la definición dice de que todos los individuos deben de tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Al decir yo elijo a estos primeros, les estoy aumentando la probabilidad de ser seleccionados a los que están más a la vista. Y estos que no están a la vista tienen una menor probabilidad de ser seleccionados. Eso quiere decir que tanto el individuo 76, que podría llamarse Juana Martínez, o el individuo 122, que podría llamarse Pedro Castel, deberían de tener la misma probabilidad, cualquiera de ellos, de ser seleccionados. Entonces veamos. Si yo ya definí el tamaño de muestreo, que va a ser n igual a 35, yo ya calculé la muestra. Eso es lo que veremos en la siguiente charla. Por el momento solo sé que ya calculé la muestra. Necesito seleccionar al azar a 35 pacientes de estos 171. Si yo eligiera estos primeros 35, ese es un muestreo no probabilístico. Dependió de algo. Si yo dijera, elijo este. Bueno, no sé, tal vez elegí esos porque esos eran los que me quedan a la vista. Entonces lo mejor es asignarles a cada uno de los pacientes un correlativo único, como ya está acá. Del 1 al 175. Al 171, perdón. Aquí están 171 pacientes. Ok, ahí están. Por el momento ninguno está seleccionado. Los voy a marcar aquí de color verde. Cualquiera de ellos podría ingresar al estudio. Pero ¿quiénes realmente van a ingresar? O lo voy a marcar en amarillo mejor. Ok, entonces uno de los procedimientos es tomar este software. Hay otros varios. Y aquí yo digo selección muestral simple aleatoria. Necesito de 171 seleccionar al azar a 35. Lo calculo y aquí lo veo. Se seleccionó al paciente 8, al 19, al 24, al 31. Entonces 8, 19, 24. Ahora ya sé que de este listado voy a elegir, por ejemplo, a 8, a 19, a 24 y así. Y así voy eligiendo a todos los que me dijo. Si yo vuelvo a hacer la misma operación, no precisamente me deben de salir exactamente los mismos números. Me pueden salir algunos en común, ¿verdad? Pero como esto fue al azar, por eso no me van a salir todos.
los mismos. Es poco probable que salgan esos mismos. Ahí no dependió para nada el muestreo de mi persona. ¿Qué otros muestreos son de tipo aleatorio? El muestreo sistemático. El sistemático es que, por ejemplo, yo tengo una muestra de 35 pacientes y tengo una población de 171 personas. Si divido 35 dentro de 171, me va a quedar, 171 dentro de 35, me va a quedar un intervalo de 4.88, más o menos 5. Eso quiere decir que cada 5 individuos yo voy a elegirlos. Vuelvo a marcar aquí como amarillo porque no he elegido ninguno. Entonces tengo un intervalo de 5. Podría empezar de acá. 1, contar 2, 3, 4, 5. Y así. Entonces si elegía este, cuento otros 5 y elijo al otro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Ese es el muestreo sistemático. Se calcula un intervalo. Lo que sí es importante es de que yo no debo empezar siempre desde el 1. Yo debo elegir al azar desde dónde empezar. Entonces voy a regresar al amarillo porque no he hecho ninguna selección. Y digo, si tengo 5 números de los cuales podría elegir uno para mi muestreo sistemático, ¿desde dónde voy a empezar? Desde el 4 me dice este software. Entonces empiezo aquí. Esta es mi primera unidad, es el 4. Ahora sí, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me toca este. Vean, entonces este es el muestreo sistemático. Tiene ciertas limitaciones en determinadas ocasiones, de las cuales no voy a hablar para no entrar en tanto detalle. Luego están los muestreos estratificados y por conglomerados. El estratificado es aquel en el cual se debe de conservar una característica particular, como podría ser el sexo o la edad. Yo quiero que esté bien representada. Y en muestreo se dice que tenga una mejor precisión del estimador según esas características. Es un lenguaje que se utiliza. Aquí vieron una diapositiva de la cual no hablé, que esto es puro muestreo estadístico. Lo importante de todo eso es lo siguiente, y voy a regresar a esta diapositiva explicándolo de una forma sencilla. Es de que en el ejemplo que les decía, en una clínica de atención integral del VIH, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Y mi muestra es, por ejemplo, aquí lo voy a poner, 70% son de sexo masculino y 30% de sexo femenino. Yo hice mi cálculo de muestra y quiero estratificar por sexo. Y el cálculo de muestra fue 265 pacientes. En total debo de tener 265. Entonces voy a estratificar con una fijación proporcional, sería 265 por .70 y 265 por .30. Esto me da entonces 186 y 80 pacientes. Lo vuelvo a sumar y me dice 266. Bueno, me pasé en 1. Lo puedo dejar así o podría dejar este como 185. De todos modos, si tengo un 71% o un 69%, todavía estoy haciendo algo estratificado. Ahí está bien. Entonces, ¿por qué se llama estratificado? Porque en la muestra me aseguré que aproximadamente el 70% eran hombres y el 30% mujeres, como en la población de referencia. Por eso se llama estratificado. ¿Y qué hago ahora? Suponiendo que la muestra es de, no sé, para no hacer más cuentas, 7,000 personas y 3,000 personas. Suponiendo que en esta clínica tengo en la población 7,000 mujeres y 7,000 hombres y 3,000 mujeres. Entonces, de estos 7,000 hombres, voy a aquí lo voy a hacer otra vez.
de esos 7000 hombres voy a elegir 185 para la muestra que requiero. Se supone que todos están en un marco de muestreo y aquí me dice a quiénes selecciono. Bien, entonces ese es el muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados, que es el último que aparece por acá, es más complejo. Ese depende de que las personas compartan varias características entre sí. Por ejemplo, los conglomerados podrían ser niveles socioeconómicos, personas que tienen determinada educación, ingresos en cierta cantidad, o sea, un nivel educativo particular, ingresos, propiedades, etcétera. Otros que no tienen esas características van a ser los diferentes conglomerados. Entonces veamos rápidamente las definiciones. Y restricto aleatorio consiste en seleccionar un grupo de n unidades muestrales de manera que cada muestra de tamaño n tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. Sistemático se toman elementos de la población definiendo un intervalo previo que corresponde a una distancia k entre cada elemento muestrado. El valor de k se obtiene dividiendo el tamaño de la muestra entre el total de elementos de una población finita. Luego, muestreo estratificado. Se aplica cuando se dividen los elementos de la población en grupos o estratos de manera que cuando se toman muestras de los grupos o estratos se incrementa la exactitud del estimador en los grupos. Bueno, de toda la muestra, pero haciendo la división por grupos. En este muestreo se toman muestras aleatorias simples de cada estrato y es lo que ya hicimos en el ejemplo. Muestreo por conglomerados consiste en dividir la muestra en grupos que tienen varias características en común. Luego se toma una muestra aleatoria simple de grupos y luego se muestrean todos los elementos de los grupos seleccionados. Existen también los muestreos por etapas, que combinan conglomerados con aleatorio, estratificado con conglomerados, etc. Lo importante es de que este es el más complejo y se usa más en encuestas poblacionales, en análisis demográficos, encuestas de salud pública, para eso se utiliza. Para los trabajos de residencia, generalmente lo más complejo que podría trabajarse es un muestreo estratificado. Luego están los muestreos no probabilísticos, esos en los cuales la selección de los individuos depende de algún aspecto, incluso podría ser del paciente, o sea, del elemento de muestreo. Va a depender muchas veces del investigador. Bola de nieve, ¿qué es bola de nieve? Bueno, ese es sencillo. Una persona que tiene esclerosis múltiple. Es una enfermedad poco incidente, hay menos oportunidades que brindarles a estas personas. Los medicamentos posiblemente son más caros y hay pocos medicamentos disponibles. No se ha investigado tanto, no hay tantos medicamentos. Resulta que estas personas generalmente van a conocer a otra persona con su misma enfermedad. Entonces, bola de nieve es cuando una persona refiere a otra persona. Es muy frecuente en enfermedades de ese tipo y en general enfermedades crónicas. Alguien dice, yo también tengo un familiar que tiene diabetes y bueno, él va a participar. Pero sobre todo se aprovecha el muestreo bola de nieve cuando es muy difícil encontrar a esos pacientes en enfermedades poco frecuentes. Podría ser una persona que tenga, un tipo de sangre O negativo, o va a conocer a otra persona, etc. Luego está el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es equivalente al estratificado. Entonces siempre yo decía, quiero al menos 70 pacientes hombres, y 30 mujeres de esta clínica. Pero los selecciono sin ningún criterio aleatorio, o sea, los selecciono yo. Entonces digo, aquí hay 10 pacientes, les voy a preguntar estas 10 mujeres, si quieren, entonces después voy a seguir buscando hasta llegar a 70. Como yo estoy haciendo la selección de forma activa, es no probabilístico y se llama por cuotas. Muestreo de conveniencia, ese es muy ambiguo ese concepto, porque casi todos estos son por conveniencia. Por conveniencia podría ser de que los pacientes que estén disponibles los días lunes y jueves, por ejemplo. Una persona o un residente va a decir esos días, o pensemos tal vez martes y jueves, va a tener una carga tal vez más baja en el servicio donde está, en algunos casos, y va a ir a recolectar a sus pacientes de una consulta externa precisamente los martes y jueves porque ese día tiene tiempo. Ese es un muestreo por conveniencia, pero es un término bastante amplio. De casos consecutivos,
puede significar dos cosas. De casos consecutivos es de que yo diga, voy a elegir todos los que estén disponibles hasta que a mí se me dé la gana hacer el estudio. Esos casos consecutivos. No perderme de ninguno, todos los que estén ahí. Una vez cumplan criterios de inclusión y lleguen, cuando yo esté haciendo mi investigación los voy a tomar. Puedo plantear un tiempo específico, ¿verdad? Enero a diciembre. Pero eso va a depender de qué tan frecuente es la enfermedad. Si yo dijera un muestreo de casos consecutivos de pacientes con hipertensión que llegan a una consulta externa, lo ideal sería un tiempo corto, podrían ser 2 semanas, 3 o 4 semanas. Si yo dijera pacientes que tienen alguna, no sé, cefalea, que tiene una causa poco frecuente, entonces ahí tal vez requiera en una unidad de neurología tomar a más pacientes, a pacientes en más tiempo, no sé, 3, 6 meses, etc. Esos son los muestreos no probabilísticos. Generalmente se utilizan los muestreos no probabilísticos por muchas razones. Estos son menos costosos. Los aleatorios implican que seleccionen a unos pacientes y a otros no los seleccionen. A veces es tan difícil encontrar a los pacientes que lo ideal es recolectar a todos los que estén disponibles. Posiblemente yo no tenga los recursos en otro momento para darme el lujo de ahorita seleccionar a uno y no seleccionar a otro. Esa es una razón importante. La otra razón importante es de que no se tenga el suficiente sistema que me permita tener un marco de muestreo. Marco de muestreo ya creado o que pueda crear a futuro. De tal manera que el poder hacer el muestreo aleatorio no es tan fácil porque yo no tengo una referencia de cuántos pacientes vienen, quiénes son y poderlos elegir al azar. Hay muchos otros aspectos, incluso aspectos bioéticos, aspectos clínicos, de la salud de los pacientes, de que me van a decidir, ya sea me van a hacer decidir por un muestreo no probabilístico o un muestreo probabilístico. De todo lo que he revisado desde el año más o menos 2010 que me he dedicado a la asesoría de investigaciones, yo les diría que un 90% de los estudios que he revisado han tenido muestreos no probabilísticos. Y en algunos casos dicen muestreo probabilístico cuando realmente cuando uno revisa las cosas no fue así, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Bien, cuando ya tenemos una idea de qué es lo probabilístico, lo no probabilístico, lo que nos queda es pensar en algunos problemas que pueden darse durante la recolección de los datos. Pero para ello debo de tomar en cuenta que existen diferentes tipos de investigaciones y de instrumentos de investigación. Por ejemplo, la ficha técnica, esa se utiliza bastante en las tesis de medicina. Uno recolecta los datos de una papeleta, de un informe de laboratorio, de un informe de ultrasonido y los va anotando a una boleta de recolección de datos que es una ficha técnica. Ahí no es ni entrevista ni cuestionario porque en ningún momento se está teniendo un contacto con una persona. Todo se recolecta, llega en algún momento alguien lo recolectó, podrían ser antecedentes familiares de diabetes, pero si ya están en la papeleta y yo lo recolecto de la papeleta ya es una ficha técnica. Los otros van a ser instrumentos como el cuestionario, la entrevista, y por el momento no me interesa hablar tanto de esos aspectos porque ya va a haber otra unidad en la cual voy a hablar acerca de esos instrumentos. Lo importante es de que a veces se pueden encontrar errores que se conocen como no muestrales. Los errores, veamos acá, dice, cuando una muestra no proporciona información completa sobre la población, nos referimos a este como error de muestreo. Por ejemplo, que la muestra no haya sido recolectada al azar, ese podría ser nos podría desembocar en un error de muestreo. No siempre va a ocurrir eso, también hay que tomarlo en cuenta. Pero cuando no dependen de esos aspectos, se conocen como errores no muestrales. Dentro de ellos podría estar la no respuesta. El hecho que las personas, si ustedes les hacen un cuestionario o una entrevista, eso sí, se dirigen a ellos, ya sea que uno lo llene o ellos lo llenen. El que se queden preguntas en blanco, esa es la no respuesta. Si las características de los que no responden son diferentes a los que sí responden, entonces podemos tener ahí sesgos importantes cuando presentemos los resultados. La respuesta inexacta tiene que ver, por otro lado, se parece a eso, pero es más bien
que las personas nos pueden decir mentiras y yo les pregunto, a ver, usted paciente con VIH siempre utiliza el preservativo de forma consistente, me podría decir sí, cuando en realidad no lo hace siempre, porque se les va a juzgar moralmente, etcétera. Entonces esa puede ser una respuesta inexacta o desviar la pregunta o a decir parcialmente la respuesta. El sesgo de selección tiene que ver, por otro lado, con la forma con la que se diseñó el estudio. Entonces, si yo estoy probando dos medicamentos, el medicamento A resultó menos efectivo que el B, pero resulta que el medicamento A, que es el que supuestamente fue menos efectivo, yo se lo di al grupo A, que la mayoría de los pacientes tenían cuadros clínicos más severos de la enfermedad. Entonces, a ver, depende de que el medicamento era menos efectivo o que se le dio a personas más graves. Bueno, ese es un posible sesgo de selección. Los errores no muestrales, como estos ejemplos que les he dicho, pueden ser controlados mediante una atención cuidadosa en la construcción de los cuestionarios y en los detalles de trabajo de campo. Bueno, los cuestionarios tienen algo que se conoce como validez. Por ejemplo, la validez, la confiabilidad también. Validez y confiabilidad. La validez es de que puedan medir lo que se supone que van a medir, y la confiabilidad es que nos den resultados consistentes. Consistente es que la persona, por ejemplo, no responda al cuestionario de forma arbitraria. Si tenemos un cuestionario en escala de Likert que va de 1 a 5, el hecho que la persona diga, aquí voy a marcar todo para hacerlo rápido, todos con 5 o todos con 4. Puede ser que una pregunta haya sido cuestionada de forma inversa. Una era, ¿está de acuerdo con la atención que se le brinda en este hospital? ¿O le satisface la atención que recibe en este hospital? El 5 significaba que estaba muy de acuerdo. Y una que está por ahí, por ejemplo, la pregunta 25 decía, me desagrada cómo me tratan el personal de enfermería en este hospital, y le ponían 5, eso significaba que sí le desagradaba bastante. Entonces, para determinar aspectos como esos, como el responder de forma arbitraria, existen lo que se conoce como consistencia interna. Hay pruebas como el alfa de Cronbach, la división del instrumento en mitades y todo eso. Pero eso es cuando utilizamos instrumentos psicométricos. Si hacemos preguntas directas, no se pueden aplicar esas técnicas, porque eso es investigación cualitativa. En las fichas técnicas se validan respecto a si se pueden recolectar todas las variables que nos interesan. Eso es validez de contenido, y lo otro se llama validez de constructo, que se pueden recolectar todos los aspectos importantes y que nos permiten estudiar el fenómeno de forma coherente y global y completa. Y la validación por apariencia. La validación por apariencia es de que nuestro asesor y revisor van a ver, esto sí tiene sí parece ser una buena ficha técnica para poder evaluar el aspecto que vamos a evaluar. Bien, entonces esto lo va a pasar rápido. Para minimizar los errores no muestrales se pueden aplicar estas técnicas, pero esto, como les digo, esto va dirigido cuando hacemos preguntas directas o pasamos cuestionarios. ¿Qué son las entrevistas? ¿Qué son los cuestionarios? Las entrevistas generalmente son instrumentos con más preguntas. Muchas veces son estructuradas o semiestructuradas. Eso quiere decir de que pueden tener un guión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a preguntar? Y las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas son que las personas responden lo que quieren. Cerradas es de que van eligiendo ciertas opciones. Los cuestionarios tienen menos preguntas, y los cuestionarios pueden ser llenados por el mismo paciente o los llena el investigador. Las entrevistas solo las llena el investigador. Otra característica, entonces los cuestionarios, recordemos, se los va a recordar en la clase correspondiente, pero tienen menos preguntas y pueden o no ser llenados por la persona que se está investigando. Los cuestionarios generalmente tienen más preguntas cerradas que abiertas. Las entrevistas podrían tener más preguntas abiertas que cerradas. Y ahí está, ahí hay algunos otros ejemplos que se mencionan en libros de muestreo. También está la observación directa. Si uno dice, voy a ver cuál es la forma en la que se lavan las manos estos estudiantes externos, por ejemplo. Esa es una observación directa. Uno va anotando en un instrumento, en una ficha técnica, lo que va observando.
Esto ya lo veremos en la unidad correspondiente, las preguntas. Y para finalizar vamos a ver esto que es la planeación de una encuesta. Para planificar una encuesta, o sea, vamos a hacer preguntas, vamos a aplicar una técnica de entrevista, un cuestionario, o vamos a llenar una ficha técnica. Pueden aplicar todos estos pasos que están acá, de hecho. Y el muestreo van a ver ustedes que va a estar implícito en cualquiera de estos pasos que están acá. Entonces dice, establezca los objetivos de la encuesta de una manera clara y concisa. Bueno, ya tenemos nuestros objetivos. Si el objetivo es determinar la frecuencia de pacientes que tienen una enfermedad reumatológica activa, ese va a ser el objetivo. Si tenemos otro objetivo que es determinar si el índice de neutrófilos linfocitos me puede predecir la actividad de la enfermedad en un paciente con lupus, ese objetivo ya está definido de forma clara y concisa. Luego dice definir cuidadosamente la población que va a ser muestrada. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, las definiciones de caso y la población de referencia. Yo podría decir pacientes con VIH. Mi población de referencia, pacientes con VIH, eso es algo muy amplio. Posiblemente me convenga más decir pacientes con VIH que reciben atención integral. Ellos ya están tomando antirretrovirales. Sé que en algún momento deben de regresar a esta clínica. Los pacientes con VIH en general puede ser que no conozcan su diagnóstico o solo lo conozcan pero nunca hayan recibido atención después de haber recibido su diagnóstico, etc. Selecciona el marco de muestreo. Ahí mismo seguimos con la delimitación de la población, de manera que la lista de unidades muestrales y la población objetiva concuerden lo más posible. Mi población de referencia es todas las personas que tienen las características que definen los criterios de selección. Y el marco de muestreo es el listado de esas personas. ¿Verdad? Entonces, a veces hay una discrepancia, por eso es que deben de coincidirse. Pero idealmente debería ser lo mismo. Seleccione el diseño de muestreo, incluyendo el número de elementos de la muestra, de tal manera que nos proporcione suficiente información para los objetivos de la encuesta. Y esto va a ser tamaño de muestra y la forma en la que vamos a recolectar los datos. Luego dice, decida qué método de medición se va a utilizar. Entonces es definir el tamaño de muestra, cómo se va a seleccionar esa muestra y decidir qué métodos van a utilizarse para recolectar la información. Ahí están esos ejemplos que se hablan acá, no aparece la ficha técnica, pero ese también existe. Especifique cuidadosamente qué medición... la observación directa y ficha técnica es casi lo mismo. Especifique cuidadosamente qué mediciones van a ser obtenidas, evitando los errores no muestrales. Ahí ya se hablaron técnicas para evitar los errores no muestrales. Seleccione cuidadosamente y adiestre a los investigadores de campo. Ese adiestramiento puede ser de buscar ciertas pruebas en ciertos informes de laboratorio. Estos los van a encontrar en el informe de química sanguínea, en algunos de medicina nuclear y así. Y esto es en hematología. Algo tan sencillo como eso o algo tan complejo como que los investigadores deben de poder tomar una biopsia con la técnica de aguja fina. Bueno, entonces eso todavía forma parte de ese punto. Seleccione una prueba piloto que le permita probar en el campo el instrumento de medición, la capacidad de los entrevistadores y el manejo de operaciones de campo. Entonces vean todos los aspectos que están ahí. A ver si las personas que van a recolectar la información pueden recolectarla correctamente. A ver si las personas que van a ser entrevistadas entienden las preguntas que se les están haciendo. Pero la prueba piloto muchas veces se utiliza también por el hecho de que nosotros no tenemos ninguna idea de cómo es el fenómeno en la población en la que vamos a extraer esa información. Por ejemplo, para calcular una muestra, les voy a poner un ejemplo sencillo. Eso es parte de la otra clase. Yo quiero saber, vamos a ver, cuál es la frecuencia de prehipertensión en residentes. Podría ser un valor bajo porque son personas jóvenes en general, pero podría ser un poco mayor que las personas jóvenes personas de su misma edad que no están sometidas a este tipo de rutinas, estrés, etc. Entonces, por ejemplo, yo digo, en la institución
donde quiero hacer el estudio hay 300 residentes, no importa de qué residencia. La proporción esperada, bueno, entonces algunos libros dicen si se desconoce ponga el 50%. Pero ¿qué está diciendo uno con esto? Está diciendo que la mitad de los residentes van a tener prehipertensión y eso no es cierto, ¿verdad? Entonces generalmente yo pondría algo como 5, 10%, todavía me parece algo muy grande, pero voy a poner 10%. Y el error de muestreo que debe ser menor a la de la proporción esperada. Por ejemplo, un 3 o un 4%. Ahí ya puedo calcular mi tamaño de muestra. Y me dice que puede ser 169, 126, dependiendo del error de muestreo que utilice. Si quiero un error de muestreo un poco más pequeño, del 5%, voy a tener una muestra más pequeña también, 95. Ahí está. Bien, entonces ese es un ejemplo y lo trataremos con más detalle en la otra clase. Lo que quería decirles para finalizar es que cuando dice que se haga una prueba piloto, si no tenemos ninguna idea de lo que queramos investigar, hagamos una prueba piloto siempre y cuando se pueda hacer la prueba piloto. Así esos datos que me dé la prueba piloto, por ejemplo de 10, de 20, de 30 personas, me van a hacer el dato que voy a ingresar a mi calculadora de tamaño de la muestra, ¿verdad? Finalmente están los aspectos de planear en detalle el trabajo de campo, elaborar esquema de cómo se debe manejar cada pieza de información, cómo se va a procesar, controlar, etc. Muchas veces, por ejemplo, para este cálculo que les muestro acá, yo puedo poner acá efecto del diseño 1.10. ¿Qué significa 1.10? Que posiblemente algunos resultados se pueden perder o no me van a servir. Algunos elementos no van a proporcionar toda la información que necesito. Entonces voy a tener un porcentaje adicional del 10%. Entonces ya no son, vamos a ver, 95, sino que van a ser 105 personas. Lo importante es que tenga al finalizar por lo menos 95 personas o 95 elementos. Y aquí dice algo más sobre definir los análisis que deben de realizarse y los temas que van a ser incluidos. Todo está relacionado con la muestra. Al aplicar una prueba estadística también se puede tomar en cuenta el aspecto de la muestra. Podría utilizar un test exacto de Fisher si la muestra que tengo no es suficiente para aplicar una prueba de chi-cuadrado. Bien, con esto terminamos esta clase. La segunda parte va a ser acerca de el tamaño de la muestra.